Muchísimas gracias. Está acá con nosotros el doctor Enrique Pedicone. Bienvenido a la mañana de Más Noticias de América Tucumán. Bueno, un tembladeral hoy en la justicia tucumana a raíz de esta denuncia. Es un hecho de gravísimo impacto institucional, de reverberancia pública, toda vez que esto excede el artículo tal o cual del Código Penal o Procesal Penal. Estamos hablando república, institucionalidad, constitución e independencia de los jueces o la tabla rasa que se hace donde la división de poderes queda desdibujada. Es decir, esto tira abajo, pone cabeza abajo al sistema republicano de gobierno en Tucumán. Todo lo que dijo Montesquieu termina volando por los aires con la conducta de Leiva. Doctor, esa denuncia está relacionada a la causa Bussi. ¿Qué le pidió concretamente Leiva? ¿Y si fue la primera vez o ya antes había intentado algo similar? Exacto. Desde que llegó Leiva a la Corte Suprema de Justicia, hay un cambio de paradigma. Están los viejos vocales, o algunos de ellos, que resisten este nuevo paradigma de instaurar un poder judicial donde Leiva tiene fisgones que todo lo ven y son los ojos de Leiva que todo lo observan y vigilan. De modo que muchos hasta relatores de Leiva cumplen esa función. Es decir, que el desmedro a la majestad, a la justicia, termina siendo inaceptable, un pobre destino para Tucumán. Tanto es así que Leiva implementa un sistema de grabar conversaciones. A tal punto ¿Es que legal eso? No, por supuesto que no. A tal punto que la propia presidenta se ve obligada a instalar un locker donde uno para hablar con ella debe depositar el celular en ese locker, le dan una llave y cuando termina la entrevista se lo devuelven. De modo que Leiva con su proceder empieza a influir en determinados jueces. Es muy buena su pregunta porque el primer caso donde él trata de influirme es en el caso de José Roberto Toledo, que es un ex constitucionalista de Tucumán, donde textualmente Leiva quería que se le pinte los dedos a José Roberto Toledo. Por supuesto que yo lo sobreseí porque así estaban las pruebas para hacerlo. ¿Esa en qué causa era? José Roberto Toledo. ¿Contra? ¿Quién era el otro involucrado? La Fiscalía de Estado lo denunciaba. Por otro lado, la contracara, ahí él pedía que se resuelva por la inocencia, es el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, que venía en primera instancia declarado inocente por el paso del tiempo, lo que se llama plazo razonable. Por supuesto que cuando yo vi la causa en una audiencia, en un debate público, no daba para sobreseerlo y declararlo inocente. Entonces yo revoco esa resolución de primera instancia y mando a que lo investigue otro fiscal y otro juez. La tercera vez es con Bussi. Ahora, las dos primeras, que yo no tuve la posibilidad de obtener las pruebas, estaba precavido, tenía la cautela necesaria para obtener la prueba. Así fue que el día 28, como a las 8 de la mañana, suena mi celular y veo que es el doctor Leiva. De modo que lo dejo sonar mientras preparo el otro teléfono, porque tenemos dos teléfonos, uno que es personal y otro Claro, que es del Poder Judicial. Y procedo a grabarlo y el fedatario, es decir, el actuario de mucho prestigio como es Fernando Valladares, de una familia de funcionarios, su abuelo fue un funcionario, su papá fue funcionario. Entonces le indico que quería que tome nota de lo que Leiva proponía. ¿Qué me propone Leiva? Leiva propone, quiero tomar
un café, necesito hablar con vos 2 minutitos, Sí. 2 minutitos nada más. Entonces le digo que bueno, que yo estaba en el despacho, que si quería venir y me dice que no, que era muy ruidoso. Finalmente convenimos que nos encontramos en un barcito en calle Junín y Corrientes que se llama Ojana. ¿Por qué elijo ese bar? Porque queda a 20 metros de mi casa y yo sabía que él permanentemente iba a estar vigilando que tengamos cerrados o apagados los celulares. De modo que voy a mi casa, saco un dispositivo que se llama un iPod, lo pongo en mi bolsillo y salgo de mi casa grabando Claro. para... Claro, no lo podés Claro, delante de él. De modo que Leiva trata de ir para un lado, para el otro, porque me vigilaba que no, Claro. no lo grabara. Buscando la oportunidad mejor Claro, para... hasta que él directamente me pide cosas que no se le puede pedir, influir en una causa, y nada menos que una causa de un legislador, como es el legislador Bussi. Concretamente, ¿qué le pidió? Imaginemos, ya le contesto, imaginemos qué espera la gente común. Si aprietan a un camarista y si le tratan de incidir en una causa de un legislador, ¿qué le queda para usted que ejerce el periodismo? ¿Qué le queda para los señores que están detrás de los cameramas? Es una cosa terrible. Entonces, ¿qué es lo que me pide él? Él me pide, primero me dice que él habla por boca de Osvaldo. Y le digo yo, ¿qué Osvaldo? Y él me dice, Osvaldo. Le digo, ¿Osvaldo Jaldo? Entonces dice, Osvaldo. Entonces seguimos hablando y me dice, y también de Mansur, de Juan. Y me dice, este es el teléfono de él, me dice, si querés corroborarlo. No, le digo, si vos estás hablando en nombre de Osvaldo Jaldo, no tengo por qué dudarlo. Entonces me dice que el espacio del legislador Bussi, todas consideraciones políticas, sí, tenían que ver con que es funcional al espacio del oficialismo, de modo que lo que él pide es que pique abajo, es decir, en el juez Cardoso, que es el que atendía la causa. Doctor, estamos hablando de la denuncia que tiene el Bussi Bussi por corrupción y sí, por abuso sexual. Entonces, insiste que la causa de Bussi usa el verbo intensidad. Había que tenerla lejos para que no se asuste tanto y cuando no se asuste tanto cerca, ir llevándola de modo que no detone y que tengan problemas en la legislatura, pero que tampoco pueda subir a la corte donde ya ellos van a estar con el problema. En fin, dice todas estas cosas y yo finalmente le digo que voy a fallar a derecho y cuando yo me topo, porque los jueces ahora con el nuevo sistema no podemos saber de qué van las causas, claro, porque si no uno se tiñe de parcialidad. De modo que cuando yo estoy y le dije, va a depender de lo que digan las partes y yo voy a fallar a derecho. Cuando estoy ahí, el representante de Bussi dice, vea, yo no puedo acceder, me niega el juez Cardoso el expediente y, por supuesto, el fiscal apoya a... Él necesitaba ver el expediente para que su defendido, en este caso, pueda testimoniar, ¿o no? Pueda defenderse. Claro, se pueda defender. Yo le pregunto, ¿cómo se defiende un ciudadano si no sabe de qué lo acusan? ¿Cómo se defiende usted si no sabe las pruebas que tengo en contra de usted si yo soy fiscal? Entonces el fiscal apoya a lo que decía el juez Cardoso. De modo que a mí me parecía realmente en ese momento inconcebible que a un ciudadano, sea Bussi o sea quien sea, no se le dé el expediente para que vea de qué se lo acusa y cuáles son las pruebas que hay en su contra. De modo que yo hice lugar al pedido de Bussi. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo va a continuar la situación de Leiva? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que esto excede largamente ya a Leiva, porque Leiva, como usted sabe y es de público conocimiento, Leiva negó la conversación que tuvo conmigo o que haya querido influir. ¿Y la grabación cuándo va a trascender? La grabación va a trascender el lunes. No le digo que me la muestre acá porque no la tiene y, no, acá no la tengo. Y tampoco se puede. El lunes va a trascender, o el martes, a más tardar, porque le estoy dando tiempo al fiscal Marrancino para que me cite y que deje de torcer la causa
porque lo que está haciendo Marrancino es mandarla al viejo sistema. A eso le estaba por preguntar, ¿con el nuevo código que rige desde hace unos días o con el anterior se va a manejar esta causa? Se tiene que regir con el nuevo código, porque la denuncia la hago justamente el 1 de septiembre. Esto significa que usted y cualquier ciudadano que nos esté mirando puede ir a la audiencia y escuchar lo que tengo que decir yo y lo que tiene que decir Bussi y escuchar los audios, escuchar todo. Ahora, si van a hacer valer la fecha donde se hace la audiencia de Bussi, ellos quieren torcer la causa y mandarla al viejo sistema con el juez Pisa. De modo que se le imprime un trámite que es escrito, ya no es más oral, que es secreto, ya no es más público, y por lo tanto los ciudadanos y la prensa están fuera. Entonces lo que acá necesitamos es que se respete lo que dice el artículo 406 del nuevo código. El artículo 406 del nuevo código nos dice todas las denuncias a partir de la entrada en vigencia, que fue el primero, se tramitarán con el nuevo código. Entonces, en una interpretación amañada, el Ministerio Público dice que hay que hacerlo con el viejo código. Así que yo estoy esperando prudentemente que lo hagan de acuerdo a derecho. Porque acá lo que importa es la República. No puede ser que una interpretación del Ministerio Público mande al sistema viejo, escritural, secreto, que solamente conocen los fiscales y a espaldas de la sociedad. Doctor, ¿esto comienza con la causa Punto y Banca? ¿Usted fue percibido por el manejo en ese conflicto? No, eso es una cosa menor, porque en realidad ellos vienen muy enojados con los fallos míos. Cuando digo ellos, tengo que hablar de la mayoría de la Corte, porque hay una minoría. ¿Qué fallo les molestó, por ejemplo? Y le molestó. ¿O de Noguera? Le molestó el fallo Alperovich, le molestó el fallo Noguera, le molestó el fallo José Roberto Toledo, le molestó el fallo Bussi. Entonces ellos ya vienen de muy mal talante conmigo. Cuando viene el habeas corpus de Punto y Banca, que se trataba de una gente que juega a la villa, aparece el fiscal Picón, les quita las llaves a varios de esos parroquianos que estaban ahí y me radican a mí el habeas corpus. Cuando digo me radican a mí el habeas corpus es muy importante porque la mesa de entrada es de dominio exclusivo y excluyente de la Corte Suprema de Justicia. Yo no hubiese podido abocarme a ese caso del habeas corpus si la Corte no lo radicaba. Cuando ellos ven que yo tengo los informes de la policía, que la policía me dice, nosotros tenemos varios ciudadanos, porque no era solamente ese caso, eran todos los casos que habían hecho ese día, privados de la libertad 3, 4, 7 días, sin presentarlos ante un juez de garantía, esto reviste una enorme gravedad, porque esto es remontarnos a la época del proceso de reorganización nacional. Cuando se dan cuenta la cúpula del Ministerio Público que yo iba a poner las cosas en orden y fallar de acuerdo a la Constitución, me sacan el caso. Y ellos dicen que yo no tenía competencia. Y yo quiero explicarle a usted, Daniel, y a toda la ciudadanía, que imagine que usted tiene un problema que le secuestran a un hijo, como ha pasado este fin de semana en Villa 9 de Julio. Usted imagina que lo primero que tiene que hacer es un habeas corpus para que el juez inmediatamente disponga todas las medidas previas, los informes policiales. Ahora usted imagina que va a verme y yo le diga, vea, no sé si soy competente, tengo que preguntarle a la Corte. Por eso la Constitución es sabia y el artículo 43 que los invito a leer de la Constitución dice que en caso de amparo o de habeas corpus, todos los jueces, por la premura, por la urgencia, son competentes. Después, cuando esté a salvo la libertad de ese pibe que está secuestrado o que está encarcelado indebidamente, después cuestionaremos la competencia. Es decir, que lo que hace la Corte es de una enormidad, es de una arbitrariedad, es de una inconstitucionalidad que a mí me sonroja. Por otro lado, me sancionan con un apercibimiento sin darme a mí la posibilidad de defensa porque nunca me dijeron para que yo ejerza mi derecho a la defensa. Esto
se lo hace con todas las personas. Es decir, lo que está pasando es inconcebible en Tucumán, pero usted sitúese lejos de este caso, Daniel. Si usted ve la jurisprudencia, esta palabra viene de la época de Roma, pero especialmente me quiero parar en la época de Augusto. Augusto se da cuenta que está muy corrompido el sistema judicial y lo que va a decir acá no importa tanto el iuris, no importa tanto la ley, importa la prudencia. Entonces habla de los jurisprudentes que estaban en posesión de la prudencia, que es lo que no tiene este señor. De modo que acá, que el artículo tal, que el artículo cual, usted sabe que hay bibliotecas para acá y hay bibliotecas para allá. Lo que importa es la Constitución, lo que importa son los principios generales del derecho, lo que importa son las garantías primarias, lo que importa es la república, lo que importa es la independencia, lo que importa es la institucionalidad, lo que importa son las convenciones y la Constitución. Todo lo que con el advenimiento del vocal Leiva se está pretendiendo hacer tabla rasa. Sí tengo que decir, Daniel, que la gran mayoría de jueces, fiscales y defensores oficiales son probos, estudiosos, con vocación. Pero hay una gangrena que está poniendo la proa a destruir todo. Doctor, esta denuncia deja entrever un tráfico de influencias. ¿Usted puede tener algún tipo de consecuencias? ¿Le pueden hacer un juicio político, por ejemplo? Pregunto desde mi ignorancia. Vea, en Tucumán evidentemente puede pasar cualquier cosa. Si no, pregúntenle a Alberto Levo, pregúntenle a Tevez, pregúntenle. Hay una serie de casos que evidentemente demuestran que acá puede pasar cualquier cosa. A tal punto que ya está pasando en la causa que se llama no Bussi, la causa se llama Leiva, por tráfico de influencia. Entonces ellos las están ligando con Bussi, es otra cosa. Acá la causa es Leiva, inicia el 1 de septiembre. Leiva es una causa, Bussi es otra causa. Exactamente, usted lo ha dicho con claridad. De modo que, si yo no tengo las pruebas e hice semejante denuncia de un calado constitucional impresionante, el que está en problemas soy yo. Ahora, si yo tengo las pruebas y Leiva como las niega, el que está en serios problemas es Leiva. De tal forma que yo sé que soy el eslabón más débil, pero también sé que la prensa está protegiendo el sistema republicano. Hablemos de la república, hablemos de la independencia de los jueces, que es lo único que le va a garantizar a usted que mañana no le armen una causa. Doctor, esta denuncia ha generado repercusión nacional, un tembladeral en los tribunales tucumanos. Ha recibido llamados de muchos colegas dando su opinión. Acá estuvo Villegas recién, papá de Valentín, vio la denuncia que hizo el gremio judicial también. ¿Qué le genera esto? La gente, a ver, ¿qué está buscando? ¿Qué piensa la gente hoy de la justicia después de esta denuncia? El caso de Villegas es un caso muy especial y pasó por mis manos, por eso puedo hablar. A Villegas le habían dicho que yo era un juez garantista que iba a soltar a quien finalmente terminó condenado con cadena perpetua. Y yo dije claramente en la audiencia que la gente no tiene que buscar la prisión preventiva, porque cuando usted busca la prisión preventiva, pasa que hay testigos que se mueren, testigos que tienen una patología como el Alzheimer y se olvidan, otros que por la crisis migran, se van a vivir a España y la causa se debilita. Una prisión preventiva no puede durar más de 90 días y estoy hablando mucho. Pero en esos 90 días, a los 30 días, tiene que haber un juicio oral y público y condenar o absolver. Pero cuando usted viene y pone una prisión preventiva de 2 años, piense que la causa va mal. Esto yo lo expliqué en la audiencia de Villegas y tanto me alegro que esa familia pueda mitigar en parte, porque la herida que llevan... No quiero ni pensar, pero justamente usted me dice, y yo le quería explicar, cómo confunden a la gente con la prisión preventiva. Y en mi caso particular, intentan ponerme como un zafarón y tucumano cuando estoy muy lejos de eso, muy lejos de eso. Bueno, doctor, rememorando años atrás, intendente muy joven, legislador muy joven, bueno, de esa época yo ya le hacía notas y ahora con este conflicto en la justicia. A ver,
pase lo que pase, a la política nunca más? Usted hace una buena pregunta, porque quienes me intentan desprestigiar dicen que yo quiero transformarme en un nuevo Jerez. Yo quiero decirle que el fiscal Jerez inició su carrera política desde el Poder Judicial. Mi camino es la contracara, yo soy lo inverso a Jerez. Yo tuve una prolongada carrera política y cuando decidí dejar la política por mi familia, por criar a mis hijos, resulta que yo arribo a la justicia con un cargo concursado. Y lo mío, además, es la cátedra, que todo el mundo sabe que por concurso soy profesor adjunto en 2 materias, procesal penal y derecho romano. Bien. Doctor, muchas gracias por su visita. El placer y el agradecimiento es mío. Bueno, con un caso muy candente acá en Tucumán, con esta denuncia muy relevante. Momento de continuar con más noticias acá en la pantalla de América Tucumán. Juan José. Muchas gracias al doctor, al juez Enrique Pedicone por la visita.